La durabilidad de cualquier actitud nueva varía en razón directamente proporcional a la magnitud del conflicto que le dio origen. Tras violentas oscilaciones iniciales, las acciones contrarias se equilibran mutuamente y poco a poco nace una nueva actitud que será tanto más grande cuanto mayor fue la magnitud de las diferencias originales. Esta frase está muy en relación con este momento del mundo y siento que está en relación con tantos momentos de la vida de cada uno, e incluso de mi vida. Hace más o menos 20 años que yo descubrí esto de Jung y me ayudó en muchos momentos en los procesos que fui viviendo en mi vida. En el año 2020, Saturno y Plutón se encontraron en Capricornio. Y este fue un momento muy importante para todos. Si pensamos en lo que se fue produciendo después de este encuentro de Saturno y Plutón, todo el tema de la pandemia, de la necesidad de estar recluidos porque desde algún lugar esa energía tenía que salir desde otro lugar en cada uno de nosotros. Entonces, esa conjunción de Saturno y de Plutón estaban hablando de todo un proceso que venía después, donde cada uno tuvimos la posibilidad de estar metidos adentro, de buscar cuál era nuestro lugar y de también este ritual que hacíamos cada vez que salíamos, porque después con mucha conciencia entrábamos de nuevo en nuestro espacio, en nuestra casa, donde había algo con caminar de otra manera. En muchos momentos era sacarnos los zapatos con los que habíamos estado afuera para poder entrar desde otro lugar, con otra conciencia dentro de nuestra casa. Esto es muy simbólico y ayudó a tal vez colaborar en todo este proceso de transformación. Saturno y Plutón son dos planetas que hablan de los límites. Saturno es el límite de lo conocido a lo transpersonal. Después de Saturno vienen Urano, Neptuno y Plutón. Los planetas están ordenados en el cielo y cada uno de los primeros planetas hablan del plano personal. Y a partir de Saturno, que es el dios del tiempo, que tiene que ver con Cronos y que tiene que ver con la estructura, porque es el planeta que rige o que está en relación con nuestra estructura ósea. O sea, es la energía de Saturno la que simbólicamente nos permite estar de pie. Tiene que ver con los huesos. De ahí la importancia de este límite que cada uno de nosotros tenemos a través de nuestro esqueleto. Y tiene que ver con los tiempos porque por donde va pasando Saturno va marcando los tiempos. Entonces, este tiempo de Saturno en Capricornio al lado de Plutón estaba hablando de un tiempo de ir más allá de algún límite para poder ir hacia otra cosa. Y Plutón habla del límite hacia lo desconocido. Después de Plutón no hay otro planeta, por lo menos no se ha descubierto otro planeta, y eso también tiene un significado. Plutón es la energía que habla de la transformación, de morir a un modo para nacer a otro. Tiene que ver con la energía de Escorpio, que es el octavo signo, que tiene que ver con salir a encontrarnos con todo eso que está fuera de nosotros, para al encontrarlo hacer un cambio, permitirnos hacer una transformación, porque hay algo de nuestro modo personal que tiene que morir para nacer a otro. Al encontrarse estos dos planetas ahí, estaban hablando de todo este proceso que poco a poco fuimos haciendo en ese tiempo para hacer una transformación. Ese Saturno luego transitó el signo de Acuario y ahora en marzo de este 2023 entró en Piscis. ¿Qué sería esto? Piscis es el último signo del zodíaco. Piscis es la energía que habla de las profundidades del mar. Desde la astrología hay 3 signos que tienen que ver con el elemento agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. Cada uno de estas 3 energías hablan de un plano del mundo acuático. Cáncer sería la superficie de ese mundo. Escorpio es un poco la profundidad que podemos observar lo que hay ahí.
Y Piscis tiene que ver con las profundidades del mar, con ese mundo que existe pero que no lo conocemos, que no lo podemos palpar concretamente. Para ir a ese lugar tenemos que buscar otra manera de respirar. Es como si algo en nuestra respiración tuviera que cambiar para ir a las profundidades. Este es un símbolo, pero también lo podemos ver si queremos ir a lo profundo del océano, tenemos que buscar otra manera de respirar, otra manera de conectarnos con nuestro cuerpo para ir a lo profundo. Y esto simbólicamente hablaría de la necesidad de ir a buscar en nuestra emocionalidad, en nuestra interioridad, esa energía que está ahí, y que para ir ahí tenemos que hacer todo un proceso consciente buscando qué hay ahí. Y este proceso puede venir a través de los sueños, a través de los símbolos, a través de algo que aparece de repente y que nos da una cierta información. Entonces, Saturno está transitando ese lugar. Está hablando de buscar un tiempo distinto para ir ahí. Nos está dando esa posibilidad de ir al mundo de las profundidades conectando con otro tiempo concreto nuestro. Y desde ahí poder salir al mundo de otra manera. Va a ser un proceso que va a durar 2 años, ya que Saturno va a ir transitando por este signo de Piscis durante los próximos 2 años. Y Plutón, el 23 de marzo, entró en Acuario. Acuario es la energía que me conecta con la libertad, con el espacio, con esta comprensión de que hay una energía que nos conecta, pero que no la podemos tocar, palpar concretamente. Este proceso del signo de Acuario empezó cuando hace unos 15 o 20 años Urano entró en este signo de Acuario. Y entonces ahí hubo un momento en el cual hubo toda una posibilidad de conectar con toda esta cosa de las redes, internet, algo que nos hizo percibir que había una energía que nos conectaba, pero que no la podíamos tocar. Antes, hace mucho tiempo, para podernos comunicar con cualquier persona que viviera en Europa, necesitábamos mucho tiempo para hacer una llamada y eso hacía que realmente sintiéramos que había un tiempo concreto para comunicarnos con lo que estaba lejos. Pero ahora ese tiempo no está más. Hay otra manera de conectar que tiene que ver con todo este proceso que hemos hecho como humanidad para poder conectar. Entonces este Acuario habla de esa energía. Y yo siento que este Plutón entrando en Acuario está ayudando a que este proceso se comprenda mucho más y que básicamente podamos comprender que hay una energía que nos conecta a todos, que tiene que ver con los grupos, que tiene que ver con lo fraterno, con la comprensión de que hay una familia planetaria que está uniéndose a través de una energía que no la entendemos mucho, pero que está ahí. Cuando algo de afuera entra en un lugar, se tiene que producir algo en común entre esas dos energías. En este momento de la entrada de Saturno en Piscis, de Plutón en Acuario, acompañado por esta luna en Aries, este proceso de la lunación en Aries, es muy importante en este momento, porque esta lunación en Aries comenzó con una luna nueva el 21 de marzo y va a terminar con otra luna nueva a fin de Aries, que es alrededor del 20 de abril. Entonces, que haya 2 lunas nuevas no ocurre siempre que uno está viviendo una lunación. No es casual que ocurra esto. Entonces hay como una unión de esta energía ariana para que todo este proceso se acompañe
con un comienzo nuevo para ver todas estas energías. Aries es el comienzo, es el primer signo del zodíaco que siempre habla de los comienzos. Tiene que ver con Marte, es el planeta que rige a Aries, que tiene que ver con la acción. Nos tenemos que poner en acción de otra manera para ver todo este proceso de esta lunación y cómo fue acompañando, cómo va acompañando esta entrada de Saturno en Piscis y de Urano en Acuario. Esta lunación tiene unos símbolos que siento que son muy interesantes para observar. Cada mes la luna se hace en un grado del zodíaco y yo busco el símbolo que tiene que ver con ese grado y esto me gustaría compartirlo. Así que ahora voy a mirar acá en mi computadora para recordar bien todos estos símbolos y colaborar en este proceso. Esta luna nueva del 21 de marzo vino con el símbolo de emerger. Nuevas formas emergen de las profundidades para abrirnos a la experiencia de dejar salir, de dejar ir. Y esto tiene totalmente que ver con lo que estuve diciendo antes, porque estamos en un momento de cambio y de animarnos a dejar de lado algo para que venga algo nuevo. Esto también está en relación con la frase que yo dije al principio, porque cuando uno está haciendo un cambio, las energías viejas quieren seguir reinando y entonces ahí tenemos que estar atentos, sabiendo que lo viejo va a querer seguir estando, pero tenemos que disponernos a hacer una respiración para encontrarnos con otro tiempo interno para ir hacia lo nuevo. Luego de esa luna, de ese símbolo de la luna del 21 de marzo, que hablaba de emerger, viene otro símbolo que es justo el de hoy es 29 de marzo, y el símbolo es curiosidad. Momento de entregarnos sin condiciones para asombrarnos con lo que llega. Tenemos que asombrarnos con lo que llega después de haber vivido ese proceso en el cual emergió algo y nos fuimos abriendo a la experiencia de dejar ir. Luego viene la luna llena, que va a ser el 6 de abril, y dice, el símbolo es serenidad. Serenamente se van a ir superando las tormentas y va a llegar la calma. Nos abrimos a una experiencia nueva, con la curiosidad que nos llega a partir de que es una experiencia nueva. Y luego nos conectamos a partir de la luna llena con la serenidad para superar las tormentas y que pueda llegar poco a poco la calma después de esta transformación. Y luego viene el cuarto menguante de esta luna que habla de una fuerza que nos va a llevar a sentir seguridad. Y esta seguridad va a ir viniendo a través de entrar en nuestro silencio y tratando de alejarnos un poco de la vida normal para ir para adentro y hacer una pausa. Y luego viene la última luna nueva de Aries, que va a ser un eclipse. ¿Y qué es eclipse? ¿Qué significa? Es un eclipse de sol. La luna tapa al sol, se interpone entre la Tierra y el sol y tapa al sol. Y esta luna, el símbolo es el símbolo de tomar conciencia, la necesidad de tomar conciencia de aquello que nos limita y haciéndolo vamos a definir una nueva forma que nos va a permitir participar de un modo distinto en nuestro campo de acción. Siento que es como si estos símbolos de la luna acompañaran cada mes los procesos que vamos viviendo. Si vamos viendo los símbolos, vamos a irnos dando cuenta de cómo esos símbolos colaboran en el proceso que estamos haciendo. Estar atentos va a colaborar en todo este proceso de la entrada de Plutón en Acuario y de este Saturno que está transitando Piscis durante 2 años. Plutón va a estar 20 años en Acuario. Es un ciclo muy largo, ya que este planeta es muy lento, tarda 284 años en dar la vuelta por los 12 signos, o sea que toda una generación va a tener la posibilidad de vivir esta experiencia.
y cada uno va a poder ir creciendo desde esta capacidad de transformar y modificar, de morir a distintas maneras para nacer a otras. Tenemos que estar atentos en todo lo que tenga que ver con nuestros sueños, estar atentos para ir buscando dentro, porque ahí dentro de cada uno están todas las respuestas que necesitamos. Pareciera que tenemos que buscar las respuestas afuera, pero es necesario ir para adentro a encontrar, porque dentro de cada uno está toda la información que necesitamos. Y también disponernos a observar qué pasa con esas situaciones que nos limitan, que nos dan límites, que nos dan límites y que es necesario ir ahí. Yo me acuerdo de 2 sueños que tuve en mi vida que para mí fueron muy significativos porque yo estaba en un lugar secuestrada. Y entonces encontraba una puerta y salía de ese lugar. Iba, recorría, compraba cosas y volvía al lugar del secuestro. O sea, estaba en un momento de mi vida donde yo tenía que hacer cambios. No me daba cuenta qué cambios, pero este inconsciente, este sueño, esto simbólico, me estaba dando información. Yo tenía que poder animarme a salir para no volver a ese lugar. Y vuelvo a la frase del principio. Cómo todas las cosas que nos han condicionado vuelven a querer estar presentes y tenemos que disponernos a lo nuevo, sabiendo que va a haber todo un tironeo entre lo viejo y lo nuevo, pero que lo nuevo está ahí para que podamos ir y abrirnos a eso. No puedo contar ahora lo que le dije a la luna o lo que la luna me dijo a mí, pero llegué a conocerla bien y esta fue la impresión. Regía sobre un mundo que no era ni mental ni espiritual, sino un mundo extraño, lunar, que le era propio. En él se movían las mareas, menguando, fluyendo, bajamar, pleamar, sin cesar, siempre moviéndose, arriba, abajo, elevándose y en recesión. Y esas mareas afectaban nuestras vidas, afectaban el nacimiento y la muerte y a todos los procesos del cuerpo. Afectaban el apareamiento de los animales y el crecimiento de la vegetación. También afectaban las reacciones de las drogas y había una ciencia de las hierbas que le pertenecían. Todas esas cosas aprendí comulgando con la luna. Y tuve por cierto que si tan solo pudiera aprender el ritmo y la periodicidad de sus mareas, sabría un montón. Pero esto no lo aprendí, porque ella solo pudo enseñarme cosas abstractas y no pude recibir de ella los detalles porque eludieron mi mente. Entonces, este es un momento así. Este eclipse del 20 de abril nos está llevando a comprender algo en lo profundo. Nos está llevando a disponernos a accionar en ese mundo, a abrirnos a ver qué pasa en ese mundo, a tratar de comprender, no lo vamos a comprender, pero hay algo dentro nuestro que se va a ir produciendo a través de este proceso, de este tiempo ariano, de todas estas lunas y de todo este ciclo de la luna. En relación con la luna en Aries, en el momento que entró Plutón en Aries, el 23 de marzo, la luna estaba ahí. Y la luna estaba en un momento en el cual el símbolo de ese momento en que Plutón entró en Acuario era crecimiento. Y el símbolo dice así: por efecto de un golpe de aire, la cortina de una ventana abierta toma la forma de una cornucopia. La cornucopia es ese lugar donde están todas las posibilidades. Entonces es como si llegaran fuerzas espirituales que van a colaborar en la evolución de la humanidad a través de este Plutón entrando en Acuario con esta luna en Aries de ese momento. El viento, neuma, espíritu, sopla
a través de la mente abierta y trae al interior de nosotros promesas de crecimiento espiritual. El 19 de abril, como la luna tiene un ciclo de 28 días, el 23 de marzo estuvo en ese grado del zodíaco y el 19 de abril, antes de que salga de Aries, el Sol va a volver a estar ahí. Y entonces algo con esta energía de crecimiento va a activarse otra vez. Y vamos a tener la posibilidad ese día de conectar de nuevo con esto, de ver adentro nuestro qué pasa con nosotros y con esta posibilidad de abrirnos a algo nuevo y de que se muevan las cortinas de nuestra mente para que aparezca toda esta posibilidad.